Bien, ahora sí. Bueno, como les venía diciendo, ¿se acuerdan que en primer año habíamos visto todo lo que era lo referente al esqueleto, ¿no? A las diferentes estructuras óseas que componían el esqueleto humano. Habíamos visto los diferentes tipos de huesos, los diferentes tipos de articulaciones y habíamos visto en este caso esta generalidad, habíamos hecho el comentario de que el esqueleto humano tenía ciertos movimientos que iban a ser impulsados en este caso por la contracción de todos los músculos que iban a revestir, en este caso, la estructura esquelética. Y entonces me dice que el sistema osteomuscular, ¿no? Como dijimos recién, estaba constituido por huesos, articulaciones, todas las estructuras relacionadas como las cápsulas articulares, los ligamentos, los músculos, que en un conjunto me van a formar el sistema, que me forman el sistema nervioso, ¿no? Que va a ser el que, en este caso, va a inervar todas esas estructuras musculares para generar la contracción necesaria. Recuerden de que el músculo, para poder contraerse, si bien tiene que tener ciertas particularidades propias de su estructura, funciona mediante los estímulos. Esos estímulos van a estar generados por las descargas eléctricas que vengan, en este caso, dadas por el sistema nervioso. ¿Mm? Recuerden de que cómo funcionaba el sistema nervioso. Siempre íbamos a tener una porción, en este caso sensitiva, ¿no? Vamos a tener una función integradora y una función motora. En la función sensitiva, me hice yo, el sistema nervioso captaba todas las necesidades o los cambios que había entre el medio externo y el medio interno, mandaban información hacia la médula espinal al encéfalo, por lo que eran las fibras integradoras, ¿no? O las interneuronas, como lo habíamos visto, y después las fibras aferentes, perdón, las fibras eferentes, que eran las fibras motoras, me van el estímulo hacia, en este caso, el aparato, la glándula o el músculo que tenía que, en este caso, intervenir en esa acción que nosotros necesitábamos desarrollar. Por eso me habla también sobre la participación del sistema nervioso, que en este caso me dice, me gestan el movimiento corporal humano. Si no participaría el sistema nervioso y no lo tomaríamos en cuenta, podría estar todo lo que sería el esqueleto humano revestido por músculos, pero no tendrían, en este caso, función de movimiento. Yo voy a hacer una valoración objetiva, me dice como hacemos todas las valoraciones, ¿no? Y que me dice va a tener como propósito el poder identificar algún tipo de anomalía funcional, como hacemos con todo el resto de los aparatos y sistemas, ¿no? Me dice mediante la utilización de algunas pruebas, que van a ser pruebas activas, pruebas pasivas, me dice pruebas de contrarresistencia, pruebas neurológicas y algunas pruebas especiales. ¿Por qué? Porque en este caso me dice con las pruebas activas, como me dice la palabra, yo supongamos voy a hacer caminar al paciente. En las pruebas pasivas voy a hacer que el paciente esté en reposo para yo poder, en este caso, hacer la palpación correspondiente. Me dice, las pruebas de contrarresistencia, yo voy a hacer que el paciente, en este caso, supongamos, haga fuerza con alguna extremidad o con los hombros y con alguna parte del cuerpo para yo poder contrarrestar esa fuerza que está haciendo o ese movimiento que está haciendo el paciente para ver si tiene la fuerza muscular necesaria para poder, en este caso, realizar ese tipo de movimiento, ¿no? Y me dice, vamos a hacer una valoración neurológica. ¿Por qué? Porque vamos a ver, en este caso, y lo que dijimos recién, el sistema nervioso es el que comanda la actividad funcional de todo nuestro organismo, ¿no? Y puede llegar a ser de que haya algún tipo de trastorno a nivel neurológico que me esté deteriorando esta estimulación en cuanto al movimiento muscular y el paciente empieza a perder la capacidad del movimiento, ¿no? Y me hice algunas otras de las pruebas especiales que pueden llegar a ser
¿no? O alguna situación especial que me esté determinando, supongamos, el no movimiento de esa extremidad o de esa parte del cuerpo, como puede llegar a ser una situación especial, un politraumatismo cervical, en donde el paciente después tenga como consecuencia por, vamos a decir, un proceso inflamatorio a nivel de la médula espinal, ¿no? O un corte de la continuidad de la médula espinal, tenga una paraplejía o una cuadriplejía, y entonces no pueda movilizar, en este caso, el cuerpo. Me dice que dentro de esta valoración, tenemos que tener en cuenta que también iba a estar determinada por la historia clínica de cada caso, ¿no? Esto de que yo tenía que indagar en el paciente todo lo que es la historia de salud del paciente. Y vamos a indagar sobre todas las cuestiones, vamos a decir, los antecedentes familiares en respecto a procesos patológicos relacionados al sistema osteomuscular y a los de la propia historia clínica del paciente, ¿no? En donde el paciente nos refiera, nos haga referencia sobre alguna situación en particular ya vivida en cuanto a su salud osteomuscular, ¿no? Y me dice que en este caso, como en cualquier otro caso, no tengo que agarrar y sacar conjeturas en base a lo que me dice el paciente, sino tengo que esperar a recoger toda la información para tratar, en este caso, de hacer un diagnóstico clínico acorde. Y entonces me dice que el movimiento del cuerpo va a estar dado por la participación de estos tres componentes: el esqueleto, las articulaciones y los músculos. Recordemos que el esqueleto se dividía en esqueleto axial y apendicular. El esqueleto axial estaba constituido por el cráneo y todo lo que era el tronco, ¿no? O sea, la caja torácica y, en este caso, hasta la zona del coxis. Y me dice, en el apendicular estaban todos esos componentes óseos que me participaban en lo que era el sostenimiento del equilibrio del cuerpo y los movimientos de traslación del cuerpo, ¿no? Que estaban dados por las extremidades superiores e inferiores. Recuerden que cada una tenía una cintura determinada, teníamos la cintura escapular en los miembros superiores y la cintura pélvica en los miembros inferiores, que era la comunicación entre estos dos, vamos a decir, entre estas dos partes del esqueleto en general. Después teníamos las articulaciones, que se iban a clasificar según el tipo de movimiento que tenían, ¿no? En lo que eran las diartrosis, las anfiartrosis y la sinartrosis. Y después tenemos los músculos, que en realidad nosotros no vimos en biología humana todo el desarrollo del capítulo muscular, porque era muy extenso, no nos daban los tiempos, y por ahí el enfermero, dijimos, no iba a entrar en ciertos detalles constitutivos de la masa muscular, ¿no? Más que aquello que vemos en la participación o la constitución de diferentes aparatos y sistemas, que en este caso el que siempre iba a estar presente iba a ser el músculo, la musculatura lisa, ¿no? Pero me dice que dentro de la clasificación de los músculos íbamos a tener los que son los músculos lisos, los músculos estriados y el músculo cardíaco. Entonces me dice esto que decíamos recién, de que en este caso el sistema esquelético iba a estar compuesto, ¿no? Por lo que son los diferentes huesos que me van a conformar todo el esqueleto humano, y que iba a estar organizado en esos dos grupos, en lo que era el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. Recuerden que dentro de estos esqueletos íbamos a encontrar diferentes huesos, diferentes huesos de diferentes tamaños, ¿no? Íbamos a tener huesos largos, huesos cortos, huesos planos, huesos irregulares, huesos hexamoides, ¿no? Todos son los diferentes tipos de huesos que habíamos visto que había, ¿no? Dentro de lo que era la estructura esquelética. Y de las articulaciones, recuerden que me hablaba sobre los diferentes tipos de articulaciones según el movimiento, ¿no? Que teníamos las diartrosis,
que eran, en este caso, las articulaciones que tenían un movimiento bastante extenso, como por ejemplo la de los codos, la de las rodillas, en donde me dice, recordemos que la articulación era el conjunto de dos estructuras óseas más algún otro componente que hace que esas dos estructuras óseas estén unidas, ¿no? Me dice, en las diartrosis teníamos los dos componentes óseos más todo lo que los componentes que me iban a formar la cápsula articular, ¿no? Me decía, este tipo de articulación posee una cápsula articular porque como va a tener esos movimientos que van a ser de una amplitud bastante extensa, me dice, va a tener que estar, en este caso, protegido y va a tener que estar, en este caso, lubricado de manera acorde para que no se provoque el desgaste entre las dos estructuras óseas por el tipo de movimiento que puedan llegar a realizar. Después teníamos las anfiartrosis, que las anfiartrosis estaban dadas por aquellas articulaciones que tenían un leve movimiento, ¿no? Como por ejemplo me dice las articulaciones de la columna vertebral, ¿no? En donde va a tener un leve movimiento por ahí hacia adelante, hacia atrás y hacia los laterales, ¿no? Y no es muy extenso ese tipo de movimiento. Y después teníamos la sinartrosis, que las sinartrosis iban a estar dadas por las estructuras óseas que iban a estar articuladas una con la otra, pero que no iban a tener movimiento, como por ejemplo las articulaciones de los huesos del cráneo, ¿no? Que al principio me dice, se va a ir modificando esa articulación porque al principio voy a tener una articulación cartilaginosa y después se va a ir fusionando el hueso con el otro y ya me va a desaparecer el cartílago y va a quedar fusionada una estructura ósea con la otra. En cuanto a los músculos, dijimos que teníamos los músculos que son lisos, los músculos estriados y el músculo cardíaco, y me habla sobre la generalidad de estos músculos, donde me dice que el músculo liso, en este caso no posee estrías, que las estrías van a ser parte de la estructura que le va a dar la capacidad de poder acortarse, ¿no? Me dice, el músculo liso es involuntario. ¿Qué significa esto? Que yo no puedo manejar el funcionamiento de esa musculatura lisa y que me va a recubrir los órganos internos, ¿no? Esto que me dice, ustedes vieron, supongamos, si recordamos la estructura tisular del tubo digestivo, íbamos a ver que íbamos a tener toda musculatura lisa que iba a participar con su contracción en lo que eran los movimientos peristálticos y después en los movimientos segmentarios del aparato digestivo. En cuanto a, supongamos, el aparato cardiovascular, habíamos dicho de que teníamos en este caso lo que eran las arterias y las venas, y dentro de sus estructuras íbamos a tener en la capa media músculo liso, que va a ser el que iba a estar encargado, en este caso, de tener una leve contracción para generar, en el caso de las arterias, ese movimiento ondulante para generar que la sangre pueda seguir circulando más allá de la longitud que pueda recorrer a partir de la eyección sanguínea, a partir de la contracción muscular que tiene el ventrículo, ¿no? Porque recuerden, la sangre va a salir con una determinada fuerza, va a tener un rango, en este caso, para recorrer dentro de las arterias, pero después, supongamos, las arterias de las extremidades sí o sí tienen que generar un cierto movimiento para que siga circulando esa sangre. Eso lo va a hacer a partir de la musculatura lisa que iban a estar en la capa media de la estructura arterial, ¿no? Me habla sobre el músculo estriado, me dice que recibe este nombre porque posee estrías, que esas estrías le van a dar la particularidad de poder contraerse, ¿no? Me dice, es voluntario. ¿Por qué me dice que es voluntario? Porque yo puedo sí determinar en este caso de que haya movimiento o no haya movimientos, ¿no? O sea, que se mueva o no se mueva, que se contraiga o que se relaje, ¿no? Y me da el ejemplo que se lo podemos encontrar en lo que son los brazos y las piernas para poder generar los movimientos,
¿no? En este caso, yo no voy a estar pensando continuamente que me tengo que mover, simplemente el sistema nervioso va a estar condicionándolo a eso, pero sí puedo tomar la decisión de, por ahí, estirar una mano, estirar el brazo, moverme, salir a correr o lo que sea, ¿no? Como por ejemplo, en otras, el músculo estriado, dijimos, hay también presencia de músculo estriado en lo que sería el aparato digestivo, en la zona de las extremidades, vamos a decir, del aparato digestivo, porque vamos a tener músculo estriado sobre la zona, en este caso, de la zona de la boca y de la faringe, en donde se genera el proceso deglutorio, ¿no? Y en la zona del ano, ¿no? Porque uno puede, en este caso, voluntariamente, me dice, relajar o contraer el orificio anal, ¿no? Para poder evacuar intestinos o no. Y esa zona estaríamos en presencia de músculo estriado, este músculo que nosotros podemos agarrar y podemos controlar en cuanto a su funcionamiento. Y después tenemos el músculo cardíaco, ¿no? Que me dice que es una clase de músculo estriado, ¿no? Pero que en este caso también es involuntario y se encuentra solamente en el corazón, ¿no? Es el que me va a dar esta particularidad de contracción en toda la estructura cardíaca y en las diferentes cavidades cardíacas, ¿no? Pero recordemos que iba a estar también eh, sesgado a una descarga eléctrica que iba a estar dada por el sistema de conducción eléctrica cardíaca, ¿no? Bien, me dice, yo voy a tener diferentes tipos de tratamientos, de pruebas diagnósticas para poder valorar el funcionamiento, en este caso, del funcionamiento de todo el aparato osteomuscular, que van a ir desde pruebas sencillas, como son las placas radiográficas, hasta, me dice, los análisis de sangre, hasta pruebas, en este caso, tecnológicas, como pueden ser una resonancia magnética o una tomografía axial computada. El tratamiento se va a dar, en este caso, según el tipo de problemática que haya en el paciente. Dentro de lo que son los análisis de sangre, ¿no? Que vamos a obtener mediante una punción venosa y mediante la recolección de un cierto volumen de sangre que lo vamos a mandar al laboratorio para analizar, me dice, por intermedio de esta sangre nos va a permitir controlar las concentraciones de algunos elementos como por ejemplo la fosfata alcalina, el calcio, el ácido úrico, la creatinina. Me dice que mayormente aumentan en el caso de que el paciente esté cursando alguna enfermedad ósea o articular, o cuando hay algún tipo de traumatismo muscular, ¿no? Por eso me dice siempre, el médico en este caso va a hacerle un control de rutina, ¿no? Para ver si hay alguna modificación en alguno de estos elementos, si están dentro de los valores normales o están incrementados. Después, dentro de las exploraciones radiológicas, teníamos las radiografías, como dijimos anteriormente, la tomografía computada, la resonancia magnética, la gammagrafía, y me dice que todas estas me van a permitir identificar y evaluar la densidad y la estructura ósea. ¿Por qué? Porque recuerden que yo solamente no tengo que evidenciar de que el hueso esté, vamos a decir, entero, y que esté con la forma que tiene que tener, según la estructura, según el tipo de hueso que sea, ¿no? Esto es largo, corto, irregular o lo que sea. Me dice, sino que también tengo que ver cuál es la densidad que tiene su estructura, ¿no? Esto de que sabemos que el hueso es un tipo de tejido que tiene que ser un tejido duro. ¿Para qué? Para poder ser resistente, ¿no? Más allá que sepamos que el hueso teníamos dos tipos, en este caso de componente, teníamos el tejido óseo compacto y el tejido óseo esponjoso, ¿no? En donde cada uno iba a tener una función diferente. Pero en este caso me dice, lo que tengo que ver en este caso es si se mantiene la dureza
de ese hueso para poder seguir teniendo resistencia ante no solamente los movimientos, sino el peso que deben de soportar y todas las demás cuestiones. Entonces me dice, yo voy a verificar en este caso la densidad del hueso para ver si tiene, en este caso, la densidad necesaria para ser resistente. Cosa que se puede alterar, supongamos, en el caso de una osteoporosis, ¿no? Me dice, ¿cómo también se puede alterar en el caso de que el paciente tenga una artritis, en la enfermedad discal intervertebral, en el traumatismo osteomuscular, o en un desgarro muscular, o una osteomelitis, o en algún tipo de tumor óseo? Me dice, otra de las pruebas que se realizan son las pruebas de densidad ósea, esto que decíamos recién, ¿no? Para ver si ese hueso está fortalecido o no, o si es un hueso que ya empezó a perder, en este caso, densidad y va a empezar a traer complicaciones, se me va a poder fracturar fácilmente, ¿no? Me dice, estas pruebas de densidad ósea se hacen mediante lo que sería la absorciometría dual de rayos X, o por una ecografía cuantitativa, o por una prueba de densidad mineral ósea, ¿no? Y me van a dar la posibilidad de evaluar la densidad, en este caso, mineral ósea y el grado de osteoporosis que pueda tener el paciente. Después tenemos la artroscopía, que es esta imagen que vemos a la derecha, en donde, en este caso, cuando tenemos problemas, supongamos, en una articulación, ¿no? En una diartrosis, me dice bueno, en este caso el médico va a tratar de, en primer lugar, hacer todas las pruebas diagnósticas, en este caso, radiográficas, para ver si hay alguna problemática, vamos a decir, estructural, ¿no? Y va a agarrar y va a tratar de resolverlo mediante, me dice, la invasión de esta cápsula articular para tratar de, vamos a decir, o extraer líquido sinovial de la articulación, o extraer algún resto, supongamos, del disco articular que se haya roto, o tratar de verificar qué es lo que está pasando dentro de la articulación. Para esto va a utilizar, en este caso, un fibroscopio especial, ¿no? Para poder visualizar dentro de la articulación qué es lo que está pasando. Me sirve para explorar el interior articular, para diagnosticar enfermedades y también para intervenir quirúrgicamente al paciente, ¿no? Y después tenemos lo que sería la artrocentesis, ¿no? Que sería la punción de la articulación para extraer líquido. ¿Se acuerdan que algo similar habíamos visto en la valoración de la función respiratoria, cuando teníamos la toracocentesis, que el médico punzaba en la zona de la espalda, sobre la base pulmonar, para extraer líquido pleural en el caso de que haya un derrame pleural? También lo teníamos en lo que sería la cardiocentesis, que en este caso me dice, cuando el paciente tenía un derrame pericárdico, también se punzaba para sacar el exceso de líquido, en este caso, de la cavidad pericárdica. Bien, acá en la articulación, como tenemos lo que en esta articulación móvil, o en esta diartrosis, que sabemos que dentro de sus componentes tenemos lo que sería el líquido articular, me dice, puede llegar a ser de que haya una hiperproducción de este líquido articular y haya que sacar ese exceso de volumen, porque lo que va a hacer va a hacer que la rodilla se vea inflamada, esté dolorosa y que no sea de fácil movimiento para el individuo. Y después tenemos lo que serían los electromiogramas, ¿no? Los electromiogramas, o los potenciales evocados somatosensoriales, que van a estar dados, ¿no? Y se van a realizar mediante la colocación de diferentes electrodos en las extremidades o electrodos que pueden ser tipo los electrodos que utilizamos para la monitorización cardíaca,
o electrodos que son como agujitas que se deben clavar en el cuerpo, vamos a decir, en la extremidad del paciente para llegar a la estructura muscular y poder captar, en este caso, la actividad eléctrica, ¿no?, estimuladora de la contracción muscular, ¿no? Bien, y de esa manera, me dice, va a agarrar y van a ver si realmente es un problema de falta de estímulo eléctrico en cuanto al funcionamiento del esqueleto. Me dice, en cuanto a la anamnesis, recuerden de que en este caso vamos a encontrar un signo, en este caso característico, ¿no? Perdón, un síntoma característico que va a ser el dolor, ¿no? El dolor siempre va a estar, el paciente va a referir siempre dolor, ¿no? Y me dice que en este caso el dolor musculoesquelético va a ser profundo, mayormente se va a percibir con dificultad, o sea, el paciente me va a hacer referencia a dónde es la zona dolorosa, pero no va a poder especificar qué es lo que le está doliendo, por eso se lo va a describir como un dolor sordo, ¿no? Recuerden que ya teníamos por ahí dolores, en este caso punzante, cortante, ¿no? El dolor sordo que en este caso el paciente lo puede describir como que tiene dolor que es como una molestia constante, ¿no? Dice, habitualmente ese dolor es difuso, ¿no? Y me dice, puede estar acompañado muchas veces con el dolor referido. El dolor referido es cuando el paciente sí puede indicar, en este caso, cuál es la zona que específicamente le está doliendo, ¿no? Porque si no, me puede manifestar que le está doliendo toda una amplia zona del cuerpo. En cuanto a las características del dolor, nosotros tenemos que indagar sobre dónde se presenta el dolor, si es un dolor generalizado o un dolor localizado. Tenemos que también indagar cuándo se presenta, ¿no? Esto que recuerdan que teníamos que averiguar en qué momento del día aparecía el dolor, ¿no? En este caso, qué posicionamiento tiene el paciente cuando aparece el dolor, si el paciente está o está caminando, o está sentado, o está en actividad, o qué tipo de actividad es la que está realizando cuando aparece el dolor, ¿no? Y qué tipo de movimiento está realizando. Vamos a indagar cómo empezó el dolor, ¿no? Si es el dolor es un dolor agudo o subagudo, ¿no? Me dice, vamos a ver en qué circunstancia o en qué situación aparece el dolor, ¿no? Como por ejemplo, si el paciente está estresado o el dolor aparece cuando el paciente está con alguna situación de estrés, cuando hay cambios climáticos, porque recuerden que los cambios de temperaturas pueden llegar a alterar, en este caso, algunas constantes vitales y algunas situaciones orgánicas, y puede llegar a ser de que en este caso sea el agente causal de la aparición del dolor, o porque sea por algún tipo de traumatismo. Me dice, tenemos que saber cómo es el dolor, en este caso, si es un dolor agudo, si es un dolor urente, que era ese dolor que era tipo quemazón, si es un dolor punzante, si es un dolor sordo, si es un dolor, en este caso, que es mal localizado, o sea, que es profundo, y cuál es la intensidad, ¿no? Si es una intensidad baja, en donde me dice que el paciente, más allá de que tenga el dolor, puede seguir haciendo sus actividades de la vida diaria, ¿no? O si es un dolor muy intenso en donde me lo inhabilita el paciente, en donde el paciente no puede realizar actividades y queda en reposo, ¿no? Bien. Después vamos a ver si ese dolor tiene algún tipo de manifestaciones asociadas, ¿no? Como compromiso del estado general, me dice compromiso de la piel y de la faringe, me dice compromisos de las mucosas, como por ejemplo algún tipo de úlcera, si tiene hipertermia o fiebre, o si hay algún tipo de compromiso oftalmológico o no, porque dice que se relaciona también a esto. Me dice, en este caso vamos a averiguar también cómo evoluciona el dolor, ¿no?
Me dice si es un dolor autolimitado, si es aditivo, si es un dolor migratorio es recurrente. Y vamos a ver cómo responde y a qué responde el dolor. Si responde simplemente a la toma de una aspirina, ¿no? O en este caso a un AINE, ¿no? O si ese dolor responde a algún tratamiento específico, como por ejemplo, me da el ejemplo del dolor de la gota, ¿no? Que se va a disminuir con la protección de la zona mediante una almohadilla protectora para agarrar y mientras que dure ese proceso inflamatorio de esa articulación, no sea tan dolorosa y que el paciente, mediante cambios de hábitos alimenticios, después, ¿no? Empieza a bajar el nivel de ácido úrico de la sangre y empieza a bajar este proceso inflamatorio. Bien, en cuanto a la sintomatología que se puede presentar en la fase inflamatoria local, me dice, puede llegar a ser el dolor, el rubor, el calor, puede haber un tumor o puede haber una impotencia funcional y una rigidez que puede llegar a ser matutina. Puede ser que el paciente tenga todos estos componentes o puede llegar a ser que tenga algunos de ellos, ¿no? Ahora los vamos a ir evaluando. Y vamos a ver también el grado de la capacidad funcional que tenga el paciente. Y entonces me dice que se clasifican en 4 grados de capacidad funcional, en donde me dice que el grado 1 tiene una capacidad funcional completa el paciente, o sea, puede caminar, puede moverse tranquilamente sin ningún tipo de complicación. El de grado 2 dice realiza trabajos a pesar de su limitación. En el grado 3 me dice realiza solo un poco de actividad o de trabajo en este caso, y el grado 4 tiene la incapacidad total, que sería en este caso cuando el paciente, en este caso la intensidad del dolor era elevada y me lo inhabilitaba al paciente. En cuanto al examen físico, me dice, yo voy a utilizar 2 técnicas de las 4 que habitualmente utilizamos. Me dice, vamos a utilizar la inspección y vamos a utilizar la palpación. Pero también me dice que vamos a utilizar, en este caso, datos antropométricos como me dice el desarrollo de la masa muscular. Bien. Entonces me dice, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar las facies del paciente, porque son las que nos van a indicar la presencia de dolor, ¿no? Vamos a agarrar y vamos a observar la marcha de la persona, vamos a observar los movimientos o la ausencia de ellos, y me dice, vamos a observar también la postura y si hay algún otro dato que nos sea visible a la observación y que nosotros podamos llegar a tener en cuenta. En cuanto a la tumefacción, me dice, vamos a ver en este caso si hay presencia de aumento del líquido articular, como es el caso de, fíjense en la imagen superior izquierda, que hay una diferencia entre la rodilla derecha y la rodilla izquierda, y fíjense en de que hay un proceso inflamatorio ahí, ¿no? Bueno, vamos a tratar de evidenciar si esa tumefacción, cuando habla de tumefacción me está hablando de que no hay movimiento articular, como que el paciente es como que empieza a poner rígido, se empieza a poner duro, no puede hacer esos movimientos articulares acordes, ¿no? Como si fuese cualquier otro individuo. Me dice, puede ser también por engrosamiento sinovial, puede ser en este caso por tumefacción de los tejidos blandos, que los tejidos blandos se me empiezan a endurecer, o porque hay un derrame sinovial o un derrame del líquido sinovial. Puede haber deformaciones, ¿no? Voy a observar si hay deformaciones. Me dice, vamos a ver si hay dedos en cuello de cisne, si hay tofos, en este caso, tofos en las manos, que serían como un proceso así inflamatorio en la zona de las manos o en las zonas de los dedos de los pies, ¿no? O si hay, en este caso, cifosis o escoliosis, que serían las deformaciones que se empiezan a generar en la zona de la columna vertebral, y en donde empieza a haber deformaciones de la columna vertebral y voy a ver que el posicionamiento del individuo no va a ser normal, sino que va a estar
inclinado o hacia adelante o hacia los costados, ¿no? Y en cuanto al estado muscular, también vamos a observar si, en este caso, me dice si hay emanación muscular, ¿no? O sea que si hay vamos a decir, un agrandamiento de la masa muscular por alguna causa, o si hay una hipotrofia, en este caso, del músculo, que mayormente se va a dar por, en este caso, la inactividad que pueda llegar a tener el paciente. Ustedes saben que la hipotrofia se va a generar cuanto menos movimientos haga el paciente, más va a reducir la masa muscular. En cuanto a la palpación, me dice, con la palpación vamos a tratar de localizar los puntos dolorosos, ¿no? En este caso, y lo vamos a comparar, como dijimos, si estamos evaluando el brazo derecho, lo vamos a comparar con el izquierdo, si no estamos evaluando, en este caso, la pierna derecha, lo vamos a comparar con la izquierda, siempre con la del lado opuesto. Con la palpación cuando palpamos, vamos a también tratar de identificar los cambios de la temperatura de la piel. Recuerden que cuando hay un proceso inflamatorio, hay un incremento del calor de la zona, en este caso el tejido de la zona. Entonces yo voy a ver de que en esa zona voy a ver voy a palpar un incremento de la temperatura del tejido. Me dice, y también por ende vamos a ver en este caso el rubor, o sea, una coloración roja que puede haber en la zona o no, según eso va a ser, según la intensidad en cuanto al cambio de temperatura de la zona. Voy a tratar de evidenciar con la palpación si hay algún tipo de crepitación. En este caso las crepitaciones, dijimos, no son las crepitaciones que nosotros íbamos a auscultar en el momento de valorar la función respiratoria, que me estaban indicando la presencia de líquidos dentro del alvéolo, sino que me dice van a ser sonidos que vamos a detectar mediante la palpación en el movimiento articular, ¿no? Y después vamos a tratar de también eh, palpar si hay algún tipo de limitación en la movilidad, que me dice tanto en la movilidad activa como en la movilización pasiva, ¿no? Fíjense acá en estas dos imágenes en donde se está tratando de palpar toda la extremidad o la articulación mientras la persona está quieta, y lo va a hacer también mientras que se generan ciertos movimientos en las extremidades. Entonces me dice que las técnicas más empleadas, como dijimos anteriormente, para la valoración de este sistema va a ser la inspección, la palpación, la cuantificación de la masa muscular y la amplitud del movimiento. A ver si ese movimiento es limitado o no es limitado. Entonces me dice, ¿qué tengo que hacer? Me dice, tengo que observar, en este caso, la postura corporal y la marcha, ¿no? Esto que sumamos, estamos mirando a Bart, que viene caminando y ya estamos viendo. Si viene erguido, o viene, en este caso, encorvado, o viene, muchas veces, acuérdense de que la persona por ahí viene encorvada porque está dolorida, ¿no? Puede llegar a ser que venga encorvada porque tenga algún tipo de deformación ósea también. Y vamos a ver cómo camina. ¿Se acuerdan que en este caso dijimos que eso lo íbamos a valorar mientras que valorábamos la función neurológica? También lo vamos a ver. Esto de que me dice cómo está caminando la persona, si está teniendo algún tipo de dificultad en la marcha. Pero en este caso no sería que estamos valorando la función neurológica, sino estamos valorando el sistema osteomuscular. Y me dice, en el caso de la marcha, me dice que la marcha tiene que ser, en este caso, suave y tiene que ser uniforme. Vamos a agarrar y vamos a inspeccionar la curvatura de la columna, ¿no? En este caso, vamos a ver, observar, en este caso, pidiéndole al paciente que se incline hacia ambos lados, hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho, y que tenga un leve giro también de inclinación hacia ambos, hacia estos dos lados, ¿no? No solamente le vamos a pedir que
flexione la columna hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo, sino que genere un, vamos a decir, movimiento giratorio hacia esos lados. Y también le vamos a pedir que trate de inclinarse hacia adelante para ver si se evidencia algún tipo de, vamos a decir, cambio en la estructura de la columna vertebral. Bien. Y después dijimos, vamos a agarrar y vamos a también tratar de controlar las articulaciones, ¿no? Vamos a tratar de valorarlas, vamos a tratar de ver cómo están en cuanto al estado, ¿no? Y vamos a ver si hay presencia de deformaciones, ¿no? Como en este caso, que están deformadas, están más, cambiaron en este caso su forma por el proceso de inflamación articular que pueda llegar a tener. Me dice, vamos a ver si hay enrojecimiento, ¿no? Como en este caso, en que vemos que hay un cambio en la coloración, o si están deformadas, ¿no? Bien, esos son todos tipos de procesos patológicos que me están generando cambios en las estructuras articulares, que son las que nosotros tenemos que valorar. En cuanto a las articulaciones, me dice también, dice, las tengo que palpar para tratar de, como dijimos recién, ver si se proyecta algún tipo de sonido específico, como por ejemplo, en este caso, las crepitaciones. Vamos a ver si cuando lo palpamos el paciente presenta sensibilidad o no, porque puede ser que la sensibilidad, recuerden, esté incrementada, que esté hipersensible la zona, o que esté hiposensible, que el paciente no sienta, en este caso, no tenga sensibilidad en esa zona que estamos palpando. Con la palpación dijimos también, vamos a captar el calor que pueda llegar a haber en esa articulación, que va a estar dado por un proceso inflamatorio. Me dice, vamos a palpar la consistencia, ¿no? Y las masas musculares que me van a rodear, en este caso, la articulación. Bien. En cuanto a la amplitud del movimiento, esto de que si el paciente puede hacer movimientos cortos o movimientos amplios, me dice, vamos a valorar la articulación temporomandibular, ¿no? Vamos a hacer que el paciente abra la boca y la cierre, abre y cierre, para ver si tiene un buen movimiento, en este caso temporomandibular. Y después vamos a valorar movimientos de la columna cervical, movimientos de la columna lumbar, movimientos de los dedos de las manos, de las muñecas, de los codos, movimientos de los hombros, movimiento de los dedos de los pies, de los tobillos de las rodillas y de las caderas. Todos esos movimientos vamos a tener que evaluar, ¿no? Para evidenciar si el paciente tiene algún tipo de problemática o no. Y por último, vamos a verificar esto que dijimos, que mediante la palpación ya, o la observación, ya lo íbamos a poder, en este caso, inferir de que había un derrame sinovial, ¿no? Es verificar si hay líquido en la rodilla, un líquido que esté en exceso. Bien. Eso vamos a hablar sobre la generalidad de la valoración, ¿no? De lo que es el sistema osteomuscular. Más de eso el enfermero no va a hacer, ¿no? Porque y no todos los enfermeros se van a dedicar, en este caso, a hacer este tipo de valoración. ¿Por qué? Porque va a estar dado nada más en los servicios de, en este caso, ortopedia, ¿no? En donde si yo trabajo justo en un servicio de ortopedia, seguramente lo voy a estar aplicando en forma continua. Si trabajo en un servicio por ahí de emergencia, en un servicio de terapia intensiva, lo voy a poder valorar, pero no tan profundamente. Voy a agarrar y voy a hacer una valoración general, ¿no? En más que, en este caso, específica. Pero bueno, tenemos que saber todos estos conceptos generales que hablan sobre cómo valorar el aparato osteomuscular o el sistema osteomuscular. Después, a partir de la clase que viene, vamos a ver algunas patologías específicas o más comunes que se nos pueden llegar a presentar
en la asistencia del paciente dentro del área de internación. Bien, ¿tienen alguna preguntita para hacer con respecto a este tema que vimos ahora? A ver, Celeste Ruiz. Sobre este tema, profe, ¿dio algún trabajo o lo va a dar? No. Ya está publicada en la clase, en la plataforma virtual, que es la clase 14, y ahí está Bien. está la indicación de que hay que leer el capítulo de valoración del sistema osteomuscular. Habitualmente lo que se hace, aparte de hacer la lectura a ustedes, yo siempre les hago vamos a decir, una clase referencial al tema, y ya sea si es valoración, si es patología de las patologías, y para completar su lectura. Aparte van a ver de que, aparte de estar en la especificación de lo que tienen que hacer, siempre los acompaño con videos referenciales sobre el desarrollo de la temática que tienen que leer. O sea, sí o sí, tienen que entrar a la plataforma virtual y ver la clase, que es lo que especifica ahí. Nosotros nos manejamos para los chicos nuevos con la bibliografía que es, en este caso, el Manual de Enfermería Médico-Quirúrgica de Priscila Lemón, pero si no lo tienen, puedo utilizar el que tengan ustedes, el que habitualmente hayan utilizado. No sé qué bibliografía utilizaban ustedes. ¿Qué bibliografía? No teníamos, nos mandaban fotocopias, pero no había específico una bibliografía. Bueno, entonces van a tener que agarrar y contratar, van a tener que descargarse los manuales de enfermería médico-quirúrgica. Me tengo que fijar a ver si está en la primera clase. Espérenme un minutito. Mientras tanto que me fijo eso, Prado, ¿qué me querías preguntar? Sí, yo tengo una pregunta. En el caso de la acumulación de líquido sinovial en las rodillas, Sí, ¿cómo podría ser el tratamiento para eliminarlo? Cuando el bien. paciente te dice presenta agua en las rodillas. Sí, mayormente siempre, si no responde a los fármacos que el médico le va a dar para que haya una mejor reabsorción del líquido, porque el líquido normalmente lo que tiene que hacer es reabsorberse. Se tienen Ah, que reabsorber para agarrar se tiene que reabsorber para agarrar y poder, en este caso, disminuir la cantidad de líquido. Pero si en este caso, no se reabsorbe, hay que hacer la punción, como dijimos anteriormente, para poder extraer ese líquido. Habitualmente es como dijimos, como si fuese una toracocentesis o una pericardiocentesis, en donde se punza la rodilla con una aguja o un trocar más una jeringa, y el médico va a empezar a extraer ese líquido y a la vez lo va a mandar a analizar, en este caso a anatomía patológica y al laboratorio, para ver si hay alguna célula o algún tipo de, vamos a decir, invasión de algún microorganismo o algún dato que me esté identificando el por qué se está generando una hipersecreción, en este caso de ese líquido. bien, bien. Y ya se me fue la otra pregunta que tenía, pero eh, en todo caso que no respondan con los fármacos, y puede volver a acumularse de nuevo, ¿no? Sí, Ese líquido. sí. Ahí, está. Y Muchas gracias. recuerden que hay procesos patológicos o trastornos que no son curativos. En este caso, uno le hace, en este caso, lo controla, no lo terminan de curar. Por eso el paciente va a tener procesos reincidentes, ¿no? En este caso, y que van a volver y que vamos a tener que volver a tratar y todo lo demás. No se va a poder erradicar el trastorno. Celeste, en este caso, ahí me estaba fijando en la plataforma virtual, no está publicado en la plataforma de los libros, pero lo que voy a hacer es, se los voy a subir, se los voy a compartir en un Classroom que nosotros tenemos, que habíamos utilizado en la práctica profesionalizante para entregar algunos trabajos, para poder hacer que se los descarguen desde ahí. Yo después Muchas les voy a gracias, pasar profe.
el código del Classroom para que entren a ese Classroom y tengan la posibilidad de bajárselos. Buenísimo, gracias. Bien, en la publicación de la clave de ingreso al Classroom se lo voy a hacer por el Facebook. Listo, Bien, profe. ¿alguna otra preguntita? ¿Nada? Bueno. Bruno. Con el tema de cifosis, escoliosis y lordosis, mientras que el paciente está en las instalaciones, ¿no? Nosotros como enfermeros tendríamos que hacer alguna rotación o algo en especial Bueno, nosotros para... en este caso lo único que vamos a poder intervenir es en lo que es la atención directa del paciente, en poder acompañar en la satisfacción de las necesidades básicas. A no ser de que el paciente, supongamos, se le haya hecho algún tipo de cirugía correctiva. Entonces nosotros ahí vamos a tener que dedicarnos a el movimiento del paciente, educar al paciente en cuanto a los movimientos, vamos a tratar de mantener la herida quirúrgica en condiciones y todos los cuidados de enfermería que ya vamos a ver, ¿no? Vimos cuando hicimos la lectura de lo que son las heridas quirúrgicas, ¿no? Entonces, que me dice, yo tengo que hacer una cura plana para mantener la herida, en este caso tratar de que no se me infecte, ¿no? Para que favorecer la cicatrización en tiempo y forma, y más de eso no vamos a poder hacer porque el enfermero no va a intervenir en otras cuestiones. Ok. Gracias, profe. No, por favor. Bien. Bueno, chicos, ahora después, en un rato, cuando pueda descargar la grabación, se las voy a adjuntar a la clase de hoy con un vínculo para que las puedan ver y la puedan repasar aquellos que la quieran repasar y afianzar un poco la lectura que tienen que hacer. Así que bueno, nos estamos viendo en el transcurso de la semana, aquellos que vean la práctica, y si no, nos encontraremos el viernes nuevamente en la clase de la semana que viene. Que tengan un excelente fin de semana y, en este caso, un buen comienzo de semana. Sí, Eduardo, ¿qué necesitaba? Profe, le quiero hacer una consulta sobre, usted dijo que iba a pasar la lista de las prácticas para ir a hacer las prácticas. Sí, se las voy a publicar en el Facebook. Ah, buenísimo. Una vez que la directora ya me pase la extensión de la póliza de seguro, voy a agarrar y lo voy a publicar en el Facebook, en el grupo del tercer año, para que ustedes sepan qué hospital les toca y en qué servicio les toca. Y cómo hacer para encontrarse con la instructora habitual. Bueno, ya se lo digo. Habitualmente, el primer día que van a tener que esperar las instructoras en el hospital que les toque, ya sea en el San Juan de Dios o en el hospital de Gonet, en la zona del cajero automático, para tener un punto de encuentro con la instructora, y después la instructora las va a derivar a la sala o al servicio, y que ustedes ya para el segundo día directamente van al servicio, para no estar esperando pero el primer día, sí o sí, vamos a tener que tener el encuentro por fuera de la institución para que la instructora sepa quiénes son los alumnos, en dónde encontrarlos, y para que ustedes sepan quién es la instructora o el instructor. Bueno, buenísimo. Y sobre lo del, ¿cómo se llama? Para entrar necesito, mando el mail para que me manden la contraseña para poder entrar. Claro, manden el mail para solicitar la contraseña, en este caso, del campus.